Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Esto es Triángulo de Letras, transmitiendo, como ya lo hemos hecho a lo largo de estas semanas, desde la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. El día de hoy, un programa particular porque vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la muerte, lo que tiene que ver con el periodismo, lo que tiene que ver con la técnica literaria, pero sobre todo y al final con el placer de crear, de escribir y de difundir la obra. En primer lugar, me da mucho gusto saludar a Raimundo Rivapalacio. Muchísimas gracias. Un placer, al contrario. Muchas gracias. Arnoldo Kraus, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al revés, gracias. Y finalmente, pero no por ello en último lugar, a Jesús Lemos. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conocer un poco acerca de los autores que el día de hoy nos acompañan aquí en Triángulo de Letras a través de estas semblanzas que les hemos preparado. Ahora regresamos e iniciamos nuestra conversación como ya es una costumbre. Arnoldo Kraus, médico que ha ejercido la literatura como una vía mediante la cual expone sus reflexiones con respecto a la vertiente humana. Ha impartido clases de ética médica en el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Colegio de Bioética y colabora semanalmente en el diario La Jornada. Ha publicado hasta el momento 9 libros, todos, de una manera u otra, dedicados a la bioética. Jesús Lemos, periodista que ha ejercido el oficio durante 20 años. Transitó por dicha profesión lo mismo como reportero que como jefe de información y redacción. Posteriormente, al ser liberado del encarcelamiento que sufrió merced su cobertura del narcotráfico, Jesús Lemos ganó en Holanda el Premio Internacional Pluma a la Libertad de Expresión, otorgado por Oxfam, Novib, Rory Peck. Raimundo Rivapalacio, experimentado periodista con más de 30 años de carrera. Nació en la Ciudad de México, pero a lo largo de su carrera ha cubierto asuntos relacionados con todo el país. Fue corresponsal en Washington, París, Madrid, Buenos Aires y Centroamérica. Ha recibido 4 veces el Premio Nacional de Periodismo y actualmente dirige el diario 24 Horas. Y colabora para diversos medios nacionales e internacionales. Vamos a conocer un poco acerca del manual para un nuevo periodismo que ha preparado Raimundo Rivapalacio, que es el libro que el día de hoy nos presenta aquí en Triángulo de Letras. Cuánto se ha transformado la actividad periodística a lo largo de los siglos, pero particularmente a lo largo de los últimos años y me atrevo a decir casi de los últimos meses. Conozcamos un poco acerca de esta obra. Ahora regresamos y comenzamos nuestra conversación. Hay diversas situaciones donde la falta de aplicación de normas éticas empaña el comportamiento profesional de quienes hacen periodismo. Una de ellas, quizá la más difusa y extendida en el periodismo mexicano, es aquella que se refiere a los conflictos de interés. Aquellas circunstancias donde un periodista pierde libertad para informar al público sobre acontecimientos de interés colectivo. Para el grueso del periodismo mexicano, conflicto de interés es un concepto inexistente, carente de cuerpo, sustancia y contenido. Pensar de esa manera, sin embargo, es un error. La inexistencia de ese concepto es el alimento fundamental de la colusión de la prensa y los periodistas con el poder. Es la razón por la cual son invisibles las líneas que deben separar al periodista de sus interlocutores. Raimundo, efectivamente ha cambiado la actividad periodística a raíz de la entrada de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, información no confirmada, chismarajos, de repente alguien dice una balacera aquí en la esquina, uno lo retuitea y se convierte en verdad. Es importante hacer un manual para el nuevo periodismo. ¿Y por qué, mi querido Raimundo? Bueno, nuevo periodismo parece una paradoja, una contradicción. Nuevo periodismo, el planteamiento del libro es regresar a lo básico del periodismo. Hablamos de un nuevo periodismo que en realidad debe de ser como el viejo periodismo. Para poder incursionar muy bien en las nuevas tecnologías, que es lo que generan un tipo de nuevo periodismo, donde tienes que fortalecer tus procesos de verificación de información, de control de calidad, que va totalmente acompañado con la velocidad y también con la manera como distribuyes la información. Antes, el ciclo de la información lo regían los periódicos, que era un sistema autoritario. Los periódicos te decían, tú vas a leer la información que yo te dé, en la jerarquía que yo te dé, entre 7 y 9 de la mañana. Claro, además hasta de la manera casi en que yo te diga. O sea,
Es lo que como yo quiera, de la manera como te lo quiero entregar. Bien. Y a esta hora. Y era circular. Venía la radio, venía la televisión y se moría el día. Pues nacías a las 7 de la mañana y morías a las 11 de la noche. Y así era todos los días, circular. Llegó internet, llegaron los portales de los periódicos, pero seguía siendo de alguna manera circular la información. Había ya otro tipo de interacción a lo largo del día, pero finalmente se nacía y se moría el mismo día. La irrupción, porque me parece que ese es el calificativo de las redes sociales ya metidas a la información, pues de entrada te rompen completamente ese sistema jerárquico, vertical, y lo que era antes un círculo, el ciclo de información se convierte en una línea donde puede empezar en cualquier instante y nunca termina, donde los periódicos ya no pueden estar, porque se van a morir los que siguen haciéndolo, difundir información de esta mañana al día siguiente como sus noticias, donde interviene Twitter, donde interviene Facebook, donde interviene ya todos los actores políticos y sociales que están constantemente utilizando las redes sociales para comunicarse, ya no verticalmente, sino horizontalmente. Entiendo. Entonces, en esta vorágine de la información, esta dinámica, pues lo que requieres es tener muy bien afianzada tu técnica. Claro. Porque si no tienes una buena técnica, con esta velocidad a lo que te lleva es a fracasar. Tú te puedes equivocar muy fácilmente si no te detienes un poco a que si escuchas algo o ves algo en el universo de Twitter o de Facebook, no dices, bueno, vamos a preguntar para ver si es cierto, ¿no? Claro, verificarlo naturalmente. Y cuando tú tienes una exclusiva, y lo hemos visto todos los que estamos en este negocio, la gloria te dura 15 minutos, media hora, no te dura más. Claro. Pero si tú te equivocas con algo muy importante, nunca más te lo vas a quitar de la espalda. No solo no serás glorificado, sino que cargarás con el peso del error por décadas. En ese sentido reflexiono, Raimundo, sí, por supuesto, el periodismo, pero ante todo y siempre la importancia del periodista. Y por eso, Jesús, a mí me parece relevantísimo en el libro tuyo, en Los Malditos, el libro que nos estás presentando aquí el día de hoy. Sí, el hecho anecdótico que ya se ha mencionado muchas veces, estuviste en la cárcel, padeciste, pero la importancia de que siendo periodista nunca perdiste ese olfato y teniendo, fíjense amigos, qué cosa relevante y que yo subrayo con muchísimo gusto dentro de lo terrible que viviste. Gracias. Andrés Caletri, tenías al Mochaorejas, al Chapo Guzmán cerca de ti, prácticamente, y lo bromeo, en exclusiva. Sí. Y el periodista no muere, dices, pese a las condiciones en las que estoy viviendo aquí en esta cárcel, yo voy a afrontar a estos personajes, a enfrentarlos, a entrevistarlos, y de ello va tu libro. Exactamente, eso es lo que pretendo cuando llego a la cárcel y que de alguna forma me estoy viendo pues, copado por las circunstancias, donde no tenía nada porque vivía en una celda prácticamente desnudo, de 2 por 3 metros, aislado en esa zona de marginación del área de Puente Grande, y encuentro que cuando llegan alguien medio matando un día a un preso, y encuentro que dice al día siguiente que es el Arismendi, pues el me brinca, Mochaorejas. Orejas, y me brinca, y entonces dentro del infortunio, de la desgracia de estar en la cárcel, digo, cuando yo estaba pensando en qué lugar vine a caer, de repente pienso en qué lugar vine a caer, ¿sí? Entonces me surge pues la idea y me siento pues inquieto como el periodista que tiene la primicia, que tiene la de 8 en las manos, pero ahí a mí me preocupó en ese momento no poder sacarla en el momento con la misma velocidad con la que estamos acostumbrados a trabajar a veces en la calle, que traes la nota y corres a la redacción para hacerla. Ahí estaba en la cárcel, no podía hacer otra cosa, entonces sí me fui apagando un poquito, pero me ayudó a madurar la idea para sacar estos diálogos de estos presos que tenía, como dices bien, en exclusiva las 24 horas del día, porque estábamos las 24 horas del día sin hacer nada, y qué periodista no quisiera tener al Mochaorejas para platicar con él las 24 horas al día.
Claro. ¿Sí? Sabes que en ese contexto diría yo, lluvia de comillas entre la palabra que voy a mencionar, envidiable oportunidad, claro, independientemente del momento horroroso que te tocó vivir en la cárcel, pero sí siempre al final el periodista y sobre todo dentro de la anécdota, y ahora regresamos al tema central que tiene que ver con el periodismo, con tu libro y todo eso, pues la posibilidad de la muerte, y en ello, Arnoldo, es donde a mí me parece celebrable realmente tu trabajo, que es ciertamente triste pero necesario, un manual para saber morir, para aceptar que en algún momento del periodo que nos correspondió de tránsito en el planeta, pues tendremos que despedirnos, y por ello es que me parece que tu libro, además de esto que ya mencionaba, celebrable, es necesario. Pues el libro, como sé que lo leíste, pues es una forma de visualizar lo que va a suceder hacia el final de la vida, y en realidad estamos acostumbrados a hablar de calidad de vida, pero no de calidad de muerte. Como médico y una persona que me ha interesado en el tema de la dignidad ante la muerte, de la eutanasia y temas afines, desde hace tiempo yo tenía el deseo de narrar en forma de una novela, porque esto que escribí parece una novela, cómo morir con dignidad, cómo afrontar los problemas que vas a tener, las malas informaciones que tienes, y cómo empezar a vivir ese proceso de degradación, ese proceso de destrucción y ese proceso de dejar de ser quien eras. Desde ese punto de vista, en el personaje de la novela, lo que voy construyendo a través de un diario es cómo él se va viendo, cómo va viviendo las mermas que tiene, los dolores que tiene, y cómo va dándose cuenta que lo que para él es la dignidad, la alegría, la posibilidad de relacionarse, van desapareciendo. Y en la novela lo que planteo es que la gente tiene que adueñarse cuando pueda de su vida y de su muerte. De la vida casi siempre puedes, no siempre puedes. En un mundo tan injusto mucha gente no se adueña de su vida, pero cuando tienes la oportunidad, porque naciste en un medio socioeconómico que te lo permita, yo creo que es necesario incentivar a la opinión e invitarla a pensar en que hay una forma de morir con dignidad, es decir, que la muerte puede tener calidad y que no tienes tú que entregarte a los designios de Dios, de la religión, mucho menos de los médicos o incluso de los políticos para tomar las riendas de tu propia vida decidiendo cómo morir. Claro, y en ese sentido también como una marca sí ciudadana necesaria, ¿no? Saber afrontar la muerte como parte precisamente de la calidad de vida. Yo noto de alguna manera que hay una impronta periodística en los tres trabajos y creo que es por allí por donde tenemos como el hilo conductor. En el caso, Jesús, de lo que viviste, siempre había pues, la amenaza de morir y de ni siquiera tener las condiciones de mínima dignidad como para poderte despedir. No, todos los días, y eso era lo más lamentable y eso era lo que más me torturaba a mí. Si me muero, no me pude despedir de las personas que yo quería. Y ese constante, porque en la cárcel todos los días estás con la vida en un hilo, porque no sabes qué va a pasar a los 2 minutos después de lo que estás pensando. Claro. Y entonces, estar ahí donde yo estaba en esa celda, donde llegaban por mí y me sacaban a golpes y me llevaban al patio, y no sabía dónde iba a ir, y si iba a regresar o no iba a regresar, mi primer pensamiento que me llegaba a la cabeza era precisamente ese. No me pude despedir de los que yo quiero. No despedirse de los que uno quiere. Fíjense, la muerte, pero también importantísimo la defensa de la vida y la difusión de la verdad. Dentro de la vida, la difusión de la verdad. Vamos a un pequeño corte, ahora regresamos y continuamos con nuestra charla. Esto es Triángulo de Letras. Aunque el doctor P. no utilizó la palabra cáncer, Piero sabía que ese era su mal. La enfermedad agudiza todo. Se sentía mal. Vivía un momento inédito. Se percataba de la crudeza de su problema. Nunca había experimentado algo parecido. Su voluntad se doblegaba poco a poco. Reacio y lleno de pasión, le costaba trabajo aceptar que la enfermedad, a partir de ese momento, impondría sus reglas. Las enfermedades permiten algunos deslices, permiten engañarse un poco, nunca lo suficiente. Quienes tienen la suerte de ser profundamente religiosos confrontan el mal con la certeza del más allá y con el convencimiento de que otra vida, quizás mejor, los aguarda. La fe protege, abre caminos para enfrentar el final y entender los designios de Dios.
Quienes no siguen dogmas religiosos y son introspectivos carecen de elementos divinos para huir de la realidad impuesta por la enfermedad. Antes de irnos al corte, Raimundo, platicábamos acerca, dentro de lo que tiene que ver, pues naturalmente, con la seña de nuestra vida, que es también generar una muerte digna, liberadora, culta, civilizada y amorosa. La importancia también, ya que estamos vivos, de difundir la verdad y de hacerlo como Dios manda. ¿Qué tan importante la labor del periodista dentro de lo que tiene que ver, pues, con los nuevos medios y con lo contemporáneo, lo que estamos viviendo actualmente? Lo mencionabas en algún momento, hace unos minutos, sobre cómo se inyecta toda esta información, desinformación, versiones, sensaciones, emociones, aspiraciones en las redes sociales, y es en donde se tiene que establecer, los medios de comunicación, los periodistas, tienen que establecer un código y una práctica, claro, ¿para qué? Para hacer lo que hacen los medios de comunicación: procesan la información y la entregan. La entregan no nada más en términos de información, sino en términos de contexto y en términos de antecedente, porque si no se entiende la información. Entonces, en esta vorágine que yo mencionaba de todo lo que cruza, todo lo que circula en las redes, el papel de los medios adquiere una mucho mayor responsabilidad de la que previamente tenían. No porque antes no tuvieran ese tipo de responsabilidad, claro, sino porque en este momento, al ser la información tan inmediata, que tiene un impacto tan masivo, pues puede convertirse en algo no verificado, en una verdad. Si viene de un periodista o si viene de un medio de información, de comunicación, algo que no está verificado, pues lo que se genera es una inestabilidad. Claro. Y esa inestabilidad genera problemas de gobernabilidad, genera problemas dentro de la sociedad, genera un tipo de frustración, un tipo de angustia, y conlleva a que estamos destruyendo colectivamente, con esa falla de un medio de comunicación, a lo que con tanto trabajo nos ha ido costando construir, que es un sistema más abierto, más equitativo, más justo, más democrático. No me gusta utilizar ya la palabra democracia porque está muy desvirtuada, pero un medio donde seamos más iguales, aunque, como escribió Orwell, pues no todos los iguales son iguales. Estoy parafraseando, ¿no? Hay algunos, pero entiendo, claro. Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, que esa es la cita textual. Justamente. Entonces, este papel de los medios de comunicación por aproximarse a la verdad, en el entendido que la verdad absoluta nadie la tiene. El papel de los medios de comunicación es ir construyendo, a partir de la información de el mayor número de fuentes disponibles, lo más próximo a la verdad. Entiendo, Raimundo. Sí, de alguna manera dirimir las distintas verdades que puede haber a través de un periodismo serio. Arnoldo, ¿tú tienes algún tipo de técnica periodística? Digo, la historia tremenda de Piero, ¿tuvo que ver con alguna investigación? ¿Tú mantuviste tarjetas acerca del proceso de la enfermedad de Piero? ¿Tenías algún tipo de técnica para ir registrando lo que le sucedió? Ya no entiendo solo a través de la novela, sino en tu labor como médico. En Piero hay reflejada la vida de muchos pacientes. Sí, bueno, es una técnica vieja. La técnica es escuchar. Y después de escuchar, como la memoria es tan endeble, escribir lo que te pareció interesante, después de que algún enfermo te dijo algo. Piero no es una persona, Piero son muchas personas. Entiendo. Son muchas personas que pasaron por el consultorio, que conocí en los hospitales en donde he trabajado, y tiene también una dosis de ficción importante. Pero yo anoto muchas veces, eso me lo dijo Fernando Benítez hace muchos años, que tomase notas de lo que dicen los enfermos. La gente enferma dice cosas muy interesantes, muy profundas, y a veces muy diferentes a las que decimos las gentes sanas. Tú no tienes conciencia de tu cuerpo y a veces de tu vida mientras eres sano. Cuando enfermas, esa conciencia cambia o emerge y te hace mirar diferente. Y quien mira diferente también piensa diferente y da una serie de informaciones que son a veces exquisitas escucharlas. Hay una cierta poesía en la enfermedad. Y como decía, quien se interioriza por haber sufrido, pues dice algunas frases realmente memorables, muchas de las cuales las escribo, las plagio, luego las tomo, las concateno con otras, y eso podría ser la técnica periodista que utilicé,
escuchar, anotar al margen de la historia clínica, y así fue como construí a este personaje, Piero, como tú dices, Entiendo. que es el personaje de la novela. La escucha como una técnica que en tu caso, Jesús, fue la obligada. Fue la obligada. Porque tú no tenías grabadora ni manera de guardar las entrevistas que estabas llevando a cabo con esos personajes. Fue lo único que yo tenía al alcance. Traté de hacer una crónica. Pero una crónica que guardabas, Sí, ¿en dónde? Sí, la guardaba. Bueno, al principio la hacía anotaciones en pequeños cuadritos de papel, que los sacaba a escondidas, papel higiénico, y los sacaba a escondidas, se los daba a mi esposa, que los sacaba en el zapato, y estuvo traficando información. Y entonces, después, como yo era un reo dentro del nivel de peligrosidad que tenía, o con el que estaba yo clasificado, y era un reo tranquilo, tenía el derecho a escribir cartas. Y yo podía escribir cartas 2 veces por semana frente al psicólogo, así como estamos. Entonces me ponía a escribir. Tengo una pésima caligrafía, y eso obligaba a que el psicólogo se cansara de leer lo que estaba en la entrada. Se aburría, claro. Se aburría, doblaba la carta y la mandaba. Y yo dentro de esas cartas, aparte del saludo de mandarle a mi esposa, a mis padres, a mi hija, que estaba bien y que todo iba bien y que iba a salir y darles ánimo a ellos, llevaba una especie de bitácora de diálogos. Entonces, en esa bitácora de diálogos, yo el día tal, a tales horas de tal día, platiqué con el Mochorejas y me comentó sobre su proceso de perdón y de sanación interna. Y ya comenzaba ahí, bosquejaba. Y, claro. Esa es mi técnica, que yo, la única que puedo utilizar dentro de la cárcel, la que luego trato de plasmarla en este libro a manera de crónica. No pueden perderse Los Malditos, y para conocer un poco más acerca del texto del que ahora nos platica Jesús Lemos, vivido realmente en carne propia, vamos a conocer un poco más acerca de él. Regresamos y continuamos platicando. Y despojado de toda prenda de vestir. Todo el tiempo que permanecí en esa área lo pasé desnudo, descalzo y con frío. Solo me proporcionaban el uniforme caqui de preso federal los días de visita. Cuando tenía audiencias en el juzgado o cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevaba a cabo alguna revisión, o en algunas ocasiones especiales en que ponían en operación las cámaras de vigilancia del COC y exigían que nos vistiéramos para poder videograbarnos con el fin de aparentar que pasábamos el día de manera natural dentro de aquellas celdas. A mi ingreso al COC estuve esposado de manos y pies, totalmente desnudo. Era imposible realizar algún movimiento sin que se escuchara el tintinear de las cadenas, lo cual evidentemente molestaba a otros reclusos, que aunque pasaron por lo mismo, utilizaban ese pretexto como válvula de escape por la que exhalaban mentadas de madre destinadas al preso recién llegado. Ahora que estamos ya de regreso, algo estaban comentando que me parece muy interesante, por favor. Sí, yo le comenté que yo estuve en Irlanda del Norte, cuando una parte de la guerra en Irlanda del Norte, cuando los prisioneros del ejército republicano irlandés se estaban dejando morir en las cárceles en huelga de hambre, en protesta contra la ocupación de las tropas inglesas. Y le decía que me recordaba muchísimo, porque la manera como ellos sacaban información de las cárceles era en el papel sanitario, escrito. Qué curioso. De manera, con una letra pequeñísima, Claro. pero así salía la información. Era la única forma de sacar la información. Sí, justo, y a mí lo que me parece interesantísimo y respetable de todo este proceso es cómo la fortaleza de la dignidad hace que de cualquier forma, de cualquier manera, tú consideres que lo que estás haciendo es lo suficientemente importante como para defenderlo. Imagínense, trozos de papel de baño para poder escribir y dar a conocer lo que le está sucediendo. Y perdón, me meto por con favor, lo que decían. ¿No? En la isla Sajalín, en la época staliniana, los presos que querían mandar alguna despedida, como tú comentabas, que lo que más te agobiaba es no despedirte de tu gente, lo que hacían es amarrarle a las gaviotas en papeles. La isla Sajalín es una isla muy lejana donde todo este crimen staliniano contra la humanidad tenía a los reos más peligrosos. Les amarraban a las gaviotas papeles con la esperanza de que llegasen a algún lugar y alguien lo recuperase y se lo entregasen a la gente destinataria, al destinatario. Cuando se dieron cuenta, los carceleros mataban a las gaviotas cuando tomaban el vuelo. Una locura primitiva. Pero esa necesidad de despedirse, de decir adiós, en la cárcel de Guernica, quienes hayan estado en Guernica, las últimas cartas de despedida que te hacen llorar cuando las lees, del padre a los hijos el día previo al fusilamiento, son la necesidad, como tú decías que lo viviste, de decir adiós en alguna forma.
Al final siempre que esa es una de las partes importantísimas, ¿no? En tu caso nos decías, ¿no, Jesús? Era lo que más te atormentaba, Sí, ¿no? era lo que más dolía, no poder decirle a alguien que ya ese era el último día, que estabas dando el último aliento y que no sabías qué pasaba. El no poder comentarlo, eso era una muerte en sí, ¿eh? Era una Por muerte en supuesto. sí, no poder decírselo a alguien y saber que en cualquier momento te puede llegar. Terrible. Claro. Yo los invito, amigos, a que se aproximen a estos libros. Todos son necesarios, todos son importantes y además todos son disfrutables. Yo he mencionado aquí muchas veces la frase de Juan Villoro en el sentido de que a los libros uno no debe de acercarse como se acerca a objetos que lo van a engrandecer, culturizar, dar lecciones. No se debe acercar como a lo que se acerca uno cuando va al placer, cuando va al gozo. Manual para un nuevo periodismo de Raimundo Rivapalacio. Raimundo, muchísimas gracias por Al haber estado contrario, aquí muchas con nosotros. gracias. Los Malditos de Jesús Lemos, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y finalmente, decir adiós, decirse adiós, que es también tan importante saber que en algún momento pues terminará tu proceso y ya irás a otra cosa que es verdaderamente un misterio. Arnoldo Kraus, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y amigos, a mí no me resta más que agradecerles a ustedes el favor de su presencia. Nosotros estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y bueno, pues ya vendrán otras ediciones, la posibilidad de que todos ustedes se den la vuelta por acá y si no lo pueden hacer, aquí está Triángulo de Letras y con todo gusto les vamos a acercar las lecturas maravillosas que aquí se están presentando. A los autores les pido por favor que nos firmen los libros que tienen ahora frente a ustedes, los libros de su autoría, Claro para que que sí. los regalemos a nuestro auditorio y posteriormente ustedes puedan disfrutarlos en su hogar. Amigos, muchísimas gracias. Esto es Triángulo de Letras.